os voy a hablar de por qué nace este libro. Este libro nace fundamentalmente de una pregunta. Albert Einstein, que ha sido para mí referencia en cuanto a pensamiento, sobre todo pensamiento metafísico, Albert Einstein decía que lo importante es hacernos preguntas que nunca nos hemos hecho, para obtener respuestas que nunca hubieran salido. Entonces, la pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el mejor tipo de vida que nosotros podemos llegar a experimentar? Todos tenemos un cierto nivel de salud, de bienestar, el que sea, de felicidad. Explicaré lo que yo entiendo por felicidad. Y de esa pregunta nace este libro. Este libro que lo que busca es precisamente ayudar a esto, ayudar a que experimentemos en nuestra vida algo muy especial, que es un upgrading. Os voy a explicar lo que para mí es el upgrading. Yo he viajado mucho y la mayor parte de las veces, o sea, durante una época de mi vida, yo siempre viajaba en economy. Y recuerdo la sensación que era cuando el señor de delante se echaba hacia detrás y te comías la bandeja. Y entonces estabas ya con las rodillas a tope, ¿sabes? Y encima con la bandeja y decías, por favor, ¿puede usted echarse un poco hacia adelante? No, es que, digo, sí, pero es que no puedo, o sea, no me llega. Y entonces esta negociación, y luego si llegaba un señor de mayor envergadura, es que ya había un problema incluso de respirar. Había una dificultad, como diciendo, bueno, hasta aquí llega mi trozo y el suyo empieza ahí, no invada mi dominio, ¿sabes? Entonces, ¿entendéis? Entonces, era una cosa compleja. Entonces, la primera vez que me hicieron un upgrading y me dijeron, le queremos hacer, no había viajado mucho, ¿le gustaría a usted ir a business? Y yo me diciendo, ¿y eso qué es? Digo, pues sí. Y cuando yo vi aquello que llegaba, decía, ¿el señor le pasa algo? No, estoy probando. Y claro, y una cosa, y ya podía ver una persona de gran envergadura a tu derecha, que era que no te molestaba, y luego sacabas la mesa y ponía el mental. Y dije, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Pues lo que yo quisiera proponeros en este libro es un upgrading en las siguientes dimensiones. Salud. Salud física y salud mental. Prosperidad económica, bienestar como sensación de estar a gusto con tu vida y felicidad como sensación de estar a gusto con la vida. Y por eso es por lo que he dividido el libro en una serie de secciones, en una serie de dimensiones para explorar esto. Vamos a ver. Os voy a pedir a los que no os importe levantaros que os pongáis de pie. Muy bien. Elegir un dedo, índice, mano derecha o mano izquierda, y señalar dónde pensáis que está la estrella polar. Bien. Dar una vuelta. Mirar. Cada uno ve la estrella polar en un sitio. Veo a mi buena amiga Marisa diciendo, así no me equivoco, en algún sitio estará. Bien, nos podemos sentar. Queridos, la estrella polar está donde está. ¿A que sí? Independientemente de donde nosotros pensemos que está. ¿Cuántas veces nos peleamos para intentar imponer a los demás dónde está la estrella polar? ¿Qué significa? Temas de salud, temas de bienestar, temas de felicidad. ¿Qué confusión hay en el mundo? Cuando tú tengas esto serás feliz y luego resulta que llegan donde se supone que estaba la estrella feliz y no son felices. Pues basado en esto he querido construir un libro que sea ambicioso, que no avaricioso. ¿Qué quiero decir? Que sea muy claro en sus propuestas, pero que para nada diga que son las únicas que existen. ¿Vale? Es decir, esto es un camino como puede haber otros. Por tanto, el libro lo único que hace es señalar con un dedo hacia donde podría estar la estrella polar, donde podrías tener esa vivencia profunda de un nivel distinto de salud, de bienestar, de prosperidad y de felicidad. El dedo no pretende ser para nada la experiencia de estar con la estrella.
lo que te marca es un sendero. Te marca una dirección, porque si no, ¿qué nos pasa? Que cada uno pensamos que la estrella polar está en un sitio diferente y viene alguien que habla muy alto y como mucha firmeza dice, no, la estrella polar está ahí. ¿Y usted en qué se basa? No, lo soñé anoche. ¿Entendéis? Entonces necesitamos una serie de referencias que tengan sentido, no que sean las únicas, pero que tengan sentido en nuestra vida para ese upgrading. Por tanto, el mapa ha de mostrarnos cómo navegar en un terreno incierto con la ambición, el anhelo, no la avaricia, la ambición, el anhelo, no solo de generar salud, bienestar, prosperidad y felicidad para nosotros, sino para los demás. Aquí el tributo al ego es muy peligroso, es tan hábil, es tan sutil, es tan ingenioso en sus disfraces. Entonces nosotros, cuando pensemos en bienestar, en felicidad, en salud, en prosperidad, es importantísimo que pensemos no solo en nosotros, sino también en los otros. Que abramos esa mente y sobre todo que abramos ese corazón. Y para poderse fajar, para poderse entrenar en este camino, necesitamos entender que es como si fuéramos por una cordillera. Tuve la ocasión de conocer en México a Michael Phelps, el mejor nadador de la historia. Sabéis que nadie tiene más medallas olímpicas que él, es un hombre encantador, bueno, es como un armario ropero, o sea, yo me puse al lado de él estudiando con él y la verdad es que Yoda era un gigante al lado de cómo yo me veía, un hombre que tiene un 50 y pico de zapato y tal. Y él hablaba de lo duro a veces que es conseguir las cosas. Entonces, hoy en día que parece que la cultura del esfuerzo no sirve, aquí tenemos a mi querido amigo Richard Vaughan, el día pasado estaba hablando con él, le decía, claro, les parece mentira que hoy en día, digamos, aprenda usted inglés como un nativo y mientras duerme. Esto es como una cosa espectacular, ¿eh? Pero es que mordemos el cebo, porque queremos seguir creyendo que este camino es un camino fácil y es un camino para héroes y para heroínas. Lo que pasa es que yo delante de mis ojos solo estoy viendo héroes y heroínas y por tanto es un camino para todos los que estáis aquí. Es un camino para desplegar nuestra realidad y alcanzar nuestra plenitud. Y es verdad que nos sentimos muy pequeñitos, nos vemos como esa pequeña figura, que algunos la veréis, y con ilusión, con paciencia, que no es el aguantarse, sino el adaptarse al ritmo natural de las cosas, con compromiso, que solo significa levantarte una vez más de las que te caes, y con esas personas, con ese espíritu, esas personas que se mueven sabiendo que van a llegar, vamos avanzando poco a poco, a veces subimos, a veces bajamos, a veces subimos, a veces bajamos, hasta que verdaderamente esa estrella, que en el fondo está dentro de cada uno de nosotros, brilla con especial intensidad. Este camino, y por tanto así lo escribo en el libro, está basado en unos principios y está basado en unos valores. Lo que ocurre es que los principios son muchas veces tremendamente contraintuitivos. Tremendamente contraintuitivos. No es que no sean lógicos, es que van en completa oposición, están en completa oposición con condicionamientos mentales previos que tenemos y que nos hacen pensar, nos hacen creer que si basamos nuestra vida en una serie de principios y apostamos por una serie de valores, vamos a tener problemas. Y no es así, es todo lo contrario, pero la alucinación óptica está tan bien tejida que damos más valor al espejismo que a la realidad. ¿Y cuál es la principal dificultad de estos principios? La tremenda resistencia que ponemos a algo que para una razón no ampliada no tiene sentido. Por ejemplo, la generosidad, desde el condicionamiento mental que tenemos, no tiene sentido.
Daros cuenta con qué facilidad, cuando uno hace un acto que considera que es generoso y no recibe respuesta, daros cuenta con qué frecuencia cerramos el corazón. ¿Qué pasa cuando hay personas que son generosas? Porque es su forma de ser y de estar en el mundo. ¿Realmente la realidad les dice, ¿eres tonto, eres tonta o no? Yo creo que no. Lo que me haría muchísima ilusión es que entendiéramos que hay una forma, hay un camino para ir cerrando ese gap, es esa brecha, esa hendidura que hay entre quiénes estamos siendo y quiénes estamos llamados a ser. Y estamos llamados a ser quien somos en realidad, floreciendo y alcanzando nuestra plenitud. No tiene sentido vivir nuestra vida asustados, desesperanzados, con sensación de impotencia. Qué importante es, como decía mi queridísima amiga María Villota, entender que la vida es un regalo. Pero ¿cuántas veces no la vivimos como si fuera una penalidad, un sufrimiento? Bueno, ¿de dónde procede este gap? Primero, de nuestra visión tan limitada de las cosas. La arrogancia humana, la soberbia humana, se basa en creer que lo que veo yo es lo que es. Y por tanto me cierro a cualquier otra cosa. Estamos tan convencidos de que lo que nuestros sentidos marcan es la única realidad, que el resto nos molesta. Lo que se sale de ellos nos molesta. Lo suprasensorial, lo trascendental. Eso nos parece una cosa extraña, nos parece poco creíble. En segundo lugar, nuestra obsesión por tener siempre la razón. Siempre la razón. Yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque tengo más años, porque tengo más conocimientos, porque tengo más experiencia. O sea, nuestra obsesión por tener siempre la razón. Y no nos damos cuenta que esto no es que sea bueno o malo, es un condicionamiento mental y daña mucho las relaciones humanas. En tercer lugar, la desconexión de nuestro cuerpo. Es impresionante el nivel de desconexión que tenemos con el cuerpo. Esto es muy difícil de explicar con palabras. Yo he tenido experiencias profundas de reconexión con el cuerpo. Y es que tenemos la sensación de que el cuerpo es una máquina. Eso sí, compleja, pero es una máquina. El cuerpo tiene una inteligencia tan enorme. Yo me acuerdo una vez, fijaros, iba a operar, yo he hecho mucha cirugía endocrina, que es cirugía de tiroides, etc. Y yo iba a operar un bocio, un tiroides, a tiroides muy grande, pero es que este era el tiroides más grande que yo había operado nunca. Era tan grande que se metía por el cuello y se apoyaba sobre el corazón, sobre las tres chimeneas, los tres grandes vasos que salen del callao de la aorta. O sea, era una cosa tremenda. Y yo había hecho mucha cirugía de tiroides, pero aún así dije, madre mía, esto, de tal manera que teníamos preparado incluso para hacer una esternotomía, en fin, para si teníamos que liberar desde la parte torácica. Pero yo me acuerdo que aquella noche, siempre, lógicamente, me preparaba las intervenciones, por bien que me conocía anatomía, me la volvía a estudiar, pero aquella noche, recuerdo, previo a la intervención del día siguiente, yo estuve visualizando la intervención del tiroides. Las estuve viendo, las estuve imaginando, las estuve tal cual. Llegó el día de la intervención y recuerdo perfectamente la sensación tan sorprendente de ver como que las manos se movían solas, como que yo no las dirigía desde la cabeza. O sea, era una cosa, era una fluidez, era una precisión en el movimiento que dije yo, lo miraba con sorpresa y gratitud. Entre unas cosas y otras, no hubo que abrir el externo, salió perfectamente, la operación fue bien. Es decir, hay muchas fuerzas dentro de nosotros a las cuales no les damos ni una oportunidad de que afloren. Ni una oportunidad. Queremos meter cabeza en todo, queremos meter razón en todo, queremos meter conocimiento en todo y no nos fiamos de una sabiduría natural que hay en el ser humano. El siguiente es la falta de control sobre nuestra mente. Esto es difícil de creer. O sea, la falta de control que tenemos sobre nuestra mente es tan abrumadora que, para que os hagáis una idea, la investigación muestra que el 46% del tiempo estamos constantemente distraídos.
¿Os imagináis conduciendo 46% del tiempo distraídos? ¿Os imagináis una conversación con tu pareja, con un hijo, con un cliente, el 47% distraído? ¿Os imagináis un cirujano el 47% del tiempo distraído? Nos hemos acostumbrado a estar distraídos. Hoy la distracción es el gran desafío de este mundo, por eso aparece tanto síndrome de déficit de atención, rasgo de déficit de atención, etc. Entonces, aprender a focalizar la mente, aprender a conseguir que la mente se calme para que podamos ver la realidad más allá de la apariencia es fundamental. Y luego tenemos otro elemento que es el alejamiento de nuestra propia esencia. Mirad, yo esto lo digo y lo digo con tremendo orgullo. En algún programa de radio ha habido alguna persona que se ha enfadado. Yo creo profundamente que una de las razones por las que a veces experimentamos tanto sufrimiento es porque nos estamos alejando de la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad la capacidad de encontrarnos de verdad con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con los que crean, en mi caso es así, con Dios. Es decir, hemos perdido esta referencia y la ciencia no va en contra de ella. Pensar que mi amor por mi familia, por mis amigos, se puede explicar exclusivamente con un movimiento de neurotransmisores y una activación de ciertos centros cerebrales. No digo que es una explicación o un tema falso, es profundamente incompleto. Claro que hay movimiento de neurotransmisores. Claro que el núcleo accumbens empieza a segregar unas sustancias. Claro que el pálido ventral empieza a liberar unos neurotransmisores. Claro que sí, pero hay más cosas que pasan. Hay más cosas que pasan. Y cuando yo hablo con una persona, no estoy hablando solo con una maquinaria compleja. Estoy hablando con un ser que es sagrado. Y cuando yo me acerco a la naturaleza, no estoy sencillamente ante un objeto masivo que puedo utilizar a mi capricho. Estoy delante de algo que es sagrado y por tanto lo tengo que tratar con afecto. Esto no te implica para nada que tengas que abrazar ningún credo, ningún dogma, pero podemos vivir la vida con un sentido de la trascendencia, no solo encerrados en nuestro pequeño yo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no cuidamos estas cosas? Porque no sabemos que pueden ser cuidadas, pues que esto afecta a todo ello, a la salud, a la prosperidad, a las relaciones humanas, al bienestar y a la felicidad. Entonces vamos a recorrer el camino. Para quitar, para hacer desaparecer ese gap, necesitamos tres cosas. La primera es inspiración. ¿Se os ocurre montaros en un coche, querer ir a un destino lejano y no meterle gasolina? Queremos hacer las cosas sin inspiración. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de algo que te estremece en las entrañas. Un proyecto tan apasionante, tan ilusionante, tan motivador, que dices, esto lo quiero en mi vida. Y si no hay inspiración, no puede haber fuerza. Eso es lo primero, tener un qué y un porqué que a ti te conmueva. Hoy sabemos que hay tres cerebros, pero esto ya es incuestionable desde el punto de vista de la ciencia. El cerebro intracraneal, todos le conocemos, el corazón y el tubo digestivo. El tubo digestivo es un cerebro y funciona como un cerebro, realmente funciona como un cerebro. Muchas de nuestras intuiciones más profundas vienen de ahí. Muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central se podrían prevenir o por lo menos aminorar en su impacto cuidando mejor el tubo digestivo. Entonces lo primero es la inspiración. Por eso hay que leer cosas que nos inspiren. Hay que acercarse a personas que nos inspiren, no a personas que nos chupan la energía, que han hecho de ello un deporte. Entrénate con un balón de reglamento. Te dejo un sofá. Pero no me utilices a mí para drenarme de energía. Yo necesito esa energía por las mañanas para moverme con entusiasmo, con pasión. Lo mismo que yo no dejaría que alguien entrara con un cubo de basura y echara la basura en el sitio más bonito de mi casa, tampoco puedo permitir que alguien me eche un cubo de basura
en mi mente. Entonces, yo creo que en esto hay que ser radical, queridos. Aparece el vampiro emocional, vampiro, yo me piro. Yo me piro. Yo no gasto glucosa cerebral, yo no gasto oxígeno en algo que me está debilitando, porque no te ayuda a ti, ni me ayuda a mí. Pero primero es la inspiración. Pero claro, ¿qué pasa con la inspiración? Que si le falta la estrategia, pues sales como una moto. Sales como una moto. ¿Y qué haces? No sé, pero voy como una moto. Necesitamos encauzar eso con una estrategia que funcione.